Les ruego que abran su Biblia en Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Queremos ver con la ayuda del Señor en esta mañana desde el versículo 17 al 20. Y queremos meditar en esta mañana sobre el deseo de todo cristiano libre en Cristo. El deseo de todo cristiano libre en Cristo. Si te preguntaran o si te has preguntado alguna vez cuál es tu mayor deseo como cristiano, ¿cuál es? ¿Cuál sería ese mayor deseo? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta, quizás sí, no lo sé. Y a lo mejor responderías, mi mayor deseo es ver a mis familiares salvos, ver a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos. O quizás mi mayor deseo es ver a este mundo de rodillas ante Cristo. O tal vez mi mayor deseo es que Cristo vuelva, o que la iglesia se llene. Todos estos deseos son legítimos, y muchos otros, totalmente legítimos, y de hecho debemos orar por todos y cada uno de ellos. Pero ¿qué nos dice la palabra de cuál debe ser el mayor deseo de un cristiano? Permíteme leerte 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice 1 de Pedro 2:2, desead, es un mandato, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Un niño recién nacido no ama a su madre. Siento por las madres que piensan que sí. Un niño recién nacido no tiene conocimiento. Solo desea una cosa de su madre. ¿Qué es? La leche. Dice Pedro, deseen como esos niños recién nacidos la leche pura de la palabra, lo que le va realmente a alimentar. En otras palabras, todos aquellos que hemos experimentado esa palabra de Dios que nos ha cambiado por completo de vida, de carácter, deben desear o anhelar intensamente la palabra de Dios con un fin, para crecer en salvación, dice el apóstol Pedro. Es decir, para ir siendo santificado progresivamente para salvación. Eso es lo que significa crecer para salvación, ser santificado progresivamente para salvación. Por tanto, el mayor deseo de un creyente debiera ser anhelar ser más como Cristo, porque eso es lo que significa la santidad, ser más como Cristo. El deseo de nuestro Padre en nuestra salvación en Romanos 8:29 es el siguiente: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. El deseo del Padre con nuestra salvación, ¿cuál es? Que seamos como su Hijo, que seamos santos. Si ese es el mayor deseo del Padre, ese también debe ser el deseo de todos y cada uno de sus hijos. Con ese deseo de ser más como Cristo, viene inherentemente el deseo de entregar a Cristo todo nuestro corazón, alma y ser, que es la razón del primer gran mandamiento de Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento, digamos que es el pináculo de la santidad, del deseo de ser santo. Deseamos ser santos para amar a Dios con todo nuestro ser. Ese debiera ser el deseo más grande de un hijo de Dios apartado por Cristo y para Cristo, porque para eso nos llamó Cristo. Pedro dice en 1 de Pedro 1:15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro toma el concepto de la santidad y lo aplica a nuestras vidas y diciéndonos, así como Cristo, quien te llamó, es santo, sé santo en todo lo que hagas. Dios está llamando a su pueblo a salir de un mundo de pecado para entrar en una vida de santidad. Y espera que cualquier cosa que hagamos, que digamos, que pensemos, sea santa, porque toda cosa que hagamos, digamos o pensemos tiene que estar orientado a amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios nos llama a salir de un mundo de pecado para ser santos, para ser el pueblo santo escogido de Dios. Un autor, Horacio Bonar, dice que la confesión diaria del cristiano debiera ser que no haya parte del día o de la noche que de lo sagrado esté exento. Pero tristemente debemos confesar
que esa santificación se deja en muchas ocasiones de lado, porque no queremos rendir a Cristo primordialmente nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, ni nuestros deseos, ni nuestras apetencias, ni nuestras devociones, ni nuestro amor, ni nuestro corazón. Y precisamente lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Recuerda de nuevo Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por tanto, la verdadera santidad está en el interior del creyente y no en el exterior. Sí, podemos llegar a vivir externamente con una apariencia de piedad, dejando de hacer ciertas cosas o haciendo otras nuevas que antes no hacíamos, y podemos llegar a pensar que por eso que ahora hago o por eso que ahora dejo de hacer, ya estoy siendo santo. Pero si no has rendido tu corazón a Cristo, no lo eres. Porque la santidad parte del interior del ser humano. Por esa razón, en ocasiones, podemos llegar a pensar erróneamente que la santificación es la obediencia externa a normas, a reglas humanas, y no que nuestro corazón esté rendido a Cristo, no que Cristo se vaya formando en nosotros. Y eso mismo era lo que sucedía entre muchos de aquellos Gálatas a los cuales Pablo le escribe, que eran salvos, porque sí, no todos los Gálatas, por haberse ido tras los judaizantes, eran apóstatas. Entre ellos habían muchos salvos genuinos. Si no, ¿por qué Pablo iba a escribir esta carta? Fíjate además que Pablo se dirige a ellos en varias ocasiones durante toda la carta como hermanos, en 6 ocasiones exactamente. Esos hermanos Gálatas pensaban erróneamente, debido a esa influencia de los judaizantes, que el cumplimiento de obras era evidencia de su santificación. Y por eso descansaban y confiaban en ellas. Pero no examinaban su corazón. Pero ellos no se habían rendido a Cristo. Incluso en ocasiones no hacían morir los deseos de su carne, razón por la cual, al final de la carta, Pablo les recuerda cuál es el fruto de la carne y el fruto del Espíritu, para que sepan discernir, para que discerniendo sepan que deben hacer morir esos deseos de la carne. Claro, a la luz de lo que hemos visto, ellos compensaban esa actitud, ¿cómo? Pues cumpliendo los ritos externos que los judaizantes les decían que debían hacer. Y de esa manera creían que por hacer lo que hacían, aunque no habían rendido su corazón a Cristo, estaban en el camino de la santidad, pero no era el caso. Pablo en el texto de esta mañana les dirá: mi deseo es que Cristo sea formado dentro de ustedes. Esa es la verdadera santidad. Ese es el verdadero camino para ser más como Cristo. Para esa santidad del corazón es que el Señor les libertó mediante su evangelio de la gracia y de la fe. Por eso en la santificación, lo que Dios quiere de todos sus hijos no son sus obras, sino su corazón. Quiere su amor, su devoción, su gratitud. Es ese amor, devoción, gratitud hacia Cristo lo que da forma y sentido a una vida santa externa y no a la inversa. El Señor Jesús lo dijo con estas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si amas a Cristo, guarda su palabra, sé obediente a su palabra. Esa es la obra que Dios requiere de nosotros, que si le amamos, guardemos su palabra. Pablo en el texto de esta mañana va a mostrar su profundo dolor porque esa relación íntima con Cristo, esa santificación que se sustenta en el amor, repito, y en la gratitud al Señor en obediencia a su palabra, estaba siendo dañada en los Gálatas. Y estaba siendo dañada porque ellos dependían de sus obras humanas. Y es que realmente ese sufrimiento del apóstol Pablo solo muestra el deseo de cualquier pastor fiel, que es ver a Cristo plenamente formado en aquellos que están bajo su cuidado. Es ver a creyentes que, aunque imperfectos, mueven todos sus afectos, sus devociones, sus gratitudes, sus corazones, su amor hacia Cristo y su palabra. Y Pablo en el texto de esta mañana expone ese dolor para mostrar a los Gálatas fieles que debían volver todos sus afectos hacia Cristo y no hacia sus obras. Porque lo que Dios quiere de un creyente no son sus obras, sino su corazón. Y Pablo va a mostrar esta verdad, por un lado, exponiendo el celo cruel que tenían los judaizantes por ellos,
y por otro lado exponiendo el celo compasivo de él, de Pablo, por los Gálatas. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este tiempo, en este momento, Señor, a meditar en tu palabra y rogándote que tú la graves en nosotros como a fuego, Señor. Qué importante es entender que lo que tú quieres de nosotros es nuestro corazón. Que tú quieres, Señor, nuestro amor, nuestros afectos. No requieres otra cosa de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos libre de error, nos libre, Señor, de malentender tu palabra, que nos ayude a no solamente discernirla, sino a aplicarla a nuestras vidas. Gracias por este tiempo y ayúdanos, Señor, a mantenernos atentos a tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Gálatas 4, del 17 al 20, el deseo de todo cristiano libre en Cristo. Dice Gálatas 4, del 17 al 20. Tienen celo por vosotros, Pablo está hablando de los judaizantes, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo aquí muestra primeramente el celo cruel que tenían aquellos judaizantes por los Gálatas. Versículo 17. Ellos os tienen celo, no con buena intención, estoy leyendo la versión de las Américas, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Si algo caracterizaba a los judaizantes, además de su mala doctrina, eran sus malas intenciones. Los judaizantes solo tenían un propósito, de hecho un mal propósito. Ellos os tienen celo. Ese celo, esa acción de celar, aquí no significa envidia, no significa codicia de los judaizantes contra los gálatas, sino significa mostrar con gran esfuerzo un gran interés en los gálatas. En otras palabras, los judaizantes estaban haciendo todo lo posible para atraer la atención, los afectos de los gálatas hacia ellos. Como dije, ese interés era malintencionado. Os tienen celo no con buena intención. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscaban era apartar a los gálatas. Quieren excluiros. ¿Con qué propósito? A fin de que mostréis celo por ellos. Por el contexto, esa exclusión era la separación que los judaizantes buscaban del Evangelio de la gracia y de la fe que Pablo les había predicado. Era apartarlos en definitiva de Cristo, de la suficiencia de la obra de Cristo a favor de ellos. Era apartar sus deseos, sus devociones de Cristo. Los judaizantes, en definitiva, lo que querían era apartar los corazones de los gálatas de la santificación en Cristo. ¿Para qué? Para que pusieran esos afectos sobre ellos, a fin de que mostréis celo por ellos. En otras palabras, para que muestren interés en ellos. Eso es lo que buscan los judaizantes. Que pongan ustedes todos sus afectos en sus doctrinas de ese falso evangelio de justicia propia. Para que pongan sus corazones centrados en sus obras externas, en apariencias, en actos externos de piedad que los judaizantes les decían que debían hacer. Que consideraran esa obediencia a esos actos externos como evidencia de estar a bien con Dios, como hacían los fariseos. Si yo me siento agradado con lo que tú haces, entonces tú estás a bien con Dios. Eso es lo que buscaban aquellos judaizantes. Que los gálatas hicieran las obras externas que los judaizantes les mandaban y les decían, haciendo eso, me estás agradando a mí, y si me agradas a mí, estás agradando a Dios, aunque sus corazones estuvieran apartados de Dios. Así era el pensar de los fariseos, como dije antes, un pensar que Cristo condenó. Los fariseos confiaban en sus obras como justas y alardeaban incluso de ellas en público, delante de los hombres. El público les aplaudía. ¡Qué grandes son estos hombres! ¡Qué santos! Mira todo lo que hacen.
Y esa terrible situación es denunciada por el propio Señor en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18. Hermanos, si crees que tu relación con Dios es correcta porque otros te aplauden, tienes un problema. Tienes un problema. Si tú crees que tu relación con Dios es correcta porque obedeces preceptos de hombres, incluso preceptos de tu propio corazón y no a la palabra de Dios, háztelo mirar. Reflexiona sobre quién has puesto tus devociones, tus deseos, tu amor, tu celo. Si sobre Cristo y su palabra, o sobre los hombres, o sobre tu corazón. Si lo que buscas es que la gente apruebe lo que haces, si lo que buscas es el aplauso de los hombres, para de esa manera creer, si ellos me aplauden es que yo estoy a bien con Dios, háztelo mirar. Si a pesar de eso sigues anidando en tu corazón, en tu autoexamen, rebeldía, descontento, amor por el mal, pero que ignoras porque la gente te dice, ¿qué bien has hecho eso? Háztelo mirar. Hermano, si algún otro hermano te guía hacia una relación con Dios en base a lo que tú estás haciendo y no en tu amor y devoción a Cristo y a su palabra, háztelo mirar. Háztelo mirar. Porque como poco la enseñanza de ese hermano es falsa, como mucho ese hermano es un falso hermano, que solo busca atraerte y seducirte para engañarte. Un verdadero hermano buscará por sobre todas las cosas que tu corazón, tus anhelos, estén centrados solo en Cristo y en su palabra. Tendrá un deseo ardiente de que Cristo sea formado en ti, que tu vida sea más y más como Cristo, que tu carne vaya muriendo en ti, que seas cada día más y más santificado a la imagen de Cristo a través de su palabra, para que tengas un corazón como el de Cristo. Eso es lo que hará un verdadero hermano. Ese era el anhelo que tenía Pablo por los Gálatas. Un anhelo ardiente de que Cristo fuera formado en ellos. Mira el versículo del 18 al 20. El celo compasivo de Pablo. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con vosotros, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. El contraste entre el deseo de los judaizantes y el de Pablo por los Gálatas es abismal. Mientras los primeros buscaban apartarlos de Cristo por interés personal, Pablo, mediante el Evangelio, solo buscaba una cosa, que se aferraran a Cristo. Ese era el deseo sincero, honesto de Pablo por los hermanos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Y él evidenciaba ese interés y preocupación que eran genuinos, amorosos, porque sentía esta preocupación aún en la distancia física. Y dice, y no solo hay que mostrar ese celo cuando uno está presente con ustedes. Muy posiblemente cuando Pablo escribe esta carta está en Antioquía. A pesar de la distancia, Pablo les mostró su preocupación, su amor por ellos. Le mostró que su interés era totalmente desinteresado porque no esperaba estar con ellos para mostrarles ese amor y de esa manera ser correspondido, como hacían los judaizantes. Su amor por ellos estaba más allá de cualquier interés personal. Su corazón estaba dolido, se estaba rompiendo, no porque los Gálatas se estuvieran alejando de él, sino que estaba dolido al oír cómo aquellos amados suyos se estaban alejando del Evangelio de Cristo. No buscamos que sigas a ningún hombre. No buscamos que sigas en esta iglesia porque te gustan cómo predican o te gustan cómo te sirven en la cafetería. Buscamos que tengas una relación íntima con Cristo. Con Cristo. Ese es el deseo de todos y cada uno de los hijos de Dios por los demás. Aquellos Gálatas se estaban alejando del Evangelio de Cristo, se estaban alejando de la comunión con Cristo y Pablo estaba sufriendo tremendamente, al punto que él dice en el versículo 19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
El dolor era tan profundo que Pablo compara ese dolor con el dolor de una mujer que está de parto. Pablo estaba sufriendo sinceramente al ver cómo aquellos gálatas se estaban alejando de la gracia, de la fe, del Evangelio. Se estaban alejando del amor de Cristo. Se estaban yendo tras las obras y eso rompía el corazón de Pablo. Tan intenso era su dolor que dice, sufro de nuevo dolores de parto. Ese hijos míos no solo indica el afecto entrañable de Pablo hacia los gálatas, sino la inmadurez de aquellos gálatas. La palabra literal es bebé recién nacido. Oh bebés recién nacidos. De nuevo sufro por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese sufro de nuevo nos indica que lo que estaba sucediendo no era algo normal, era algo contra natura. Ya estuve con ustedes, ya les prediqué de la gracia y de la fe en Cristo, ya nacieron de nuevo, pero ahora vuelvo a sufrir dolores de parto como si debiera llevarles el Evangelio por primera vez. Hijos míos, esto no es normal. Sufro porque no quiero solo que crean en Cristo, sino que sean como Él, que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, esto es santificación. Ellos eran creyentes nacidos de nuevo, ya Cristo vivía en ellos, pero ellos no estaban viviendo con Cristo. ¿Por qué? Porque ahora estaban viviendo en sus obras. No vivían confiados en la gracia y en la fe de Cristo, sino que estaban viviendo confiados en la obediencia a las obras. No vivían confiados en la obediencia a su palabra, sino guiados por los sentimientos de sus corazones. Y Pablo estaba profundamente dolido por esta situación. Él desearía poder estar allí presente con ellos mientras escriba esta carta para poder ayudarles a dar ese paso hacia la santificación. Versículo 20. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Pablo está tan perplejo, tan desconcertado, tan asombrado por aquella deriva, que quisiera en ese mismo instante de escribir la carta poder estar allí para ayudarles cambiando su tono, cambiando quizás la sinceridad tan severa de la carta, mirarles a los ojos para mostrarles más si cabe compasión y ternura, mostrándoles que está profundamente triste y perplejo por lo que ellos estaban haciendo. Han creído en Cristo, pero Cristo no está en ustedes. Muchos de aquellos gálatas eran verdaderos creyentes, como vimos al principio. Pablo ha dicho de ellos que comenzaron en el Espíritu, capítulo 3, versículo 3, que son hijos de Dios en Cristo, capítulo 3, versículo 26, que están bautizados en Cristo, capítulo 3, versículo 27, que son uno en Cristo, capítulo 3, versículo 28. Pero afirma Pablo, pero Cristo aún no está completamente formado en ustedes. Y simplemente por una razón, porque están confiando en lo que ustedes están haciendo y no en Cristo. Hermanos, esto es terrible. Puedes confesar a Cristo y no ser como Cristo. Ese es el punto. Y tu meta no solo es confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, es ser como Cristo. Esa es la meta, el mayor deseo de un cristiano. Y Pablo estaba perplejo, una palabra muy fuerte aquí en griego. Un comentarista lo traduce, estoy al borde del colapso. Estoy al borde del infarto, literal. No son lo que deberían ser y por lo tanto no son lo que Pablo, como pastor fiel que fue a ellos por la gracia de Dios, quiere que sean. Esta es la preocupación de todo pastor fiel por su pueblo. Digamos que es el dolor del ministerio. El dolor de ver cómo creyentes, en vez de ser más como Cristo, confiando solo en Él, creciendo en la gracia del Señor, creciendo en la fe, comienzan a depender de sus hechos, de sus actividades, de sus esfuerzos. En ocasiones, disfrazados todos ellos de obras piadosas, de obras
aparentemente buenas que la gente aplaude, pero al final creyentes con poca relación con Cristo. ¿Y cómo sabemos que tienen poca relación con Cristo? Porque no han rendido sus corazones a la palabra de Cristo. Sus motivaciones no es el amor, es la obligación. No es la devoción, es el deber. No es el amor al Señor, es el amor a mi corazón. La obligación, el deber, el hacer las cosas por obligación, por deber, solo provienen de un corazón que descansa en sus obras. En cambio, la devoción, el amor, el hacer las cosas por amor al Señor proviene realmente de un corazón que está creciendo en santidad por la gracia y en la fe de Cristo. Se supone que el conocimiento de lo que Dios hizo por ti, se supone, cuando Él te recogió en tu peor condición, que fue salvarte por gracia y simplemente por fe, debiera ser el motor de tu devoción. Se supone que el conocimiento de lo que Cristo hizo por ti, que fue que Él estuviera dispuesto a cargar con tu culpa, con tu pecado, debiera ser tu mayor motivación y amor para dedicar el resto de tu vida a tener una relación íntima con Cristo, a saber que ya no necesitas nada más, a ser cada día más como Cristo, viviendo por gracia y descansando en la fe, teniendo una vida de piedad, de santidad, sumiso a la palabra de Dios. Se supone que ese conocimiento debiera ser la mayor razón para querer vivir, exaltar solo a Cristo y su cruz, y no vivir para exaltar tus obras, para agradarle solamente a Él y no a los hombres y a tu carne, para querer exponer el Evangelio y no tus méritos o tus esfuerzos, para querer reflejar a Cristo y no tu conocimiento, para querer revestirte de Cristo de manera que no hubiera diferencia entre Él y tú, que no fuera, como dice un hermano, como un traje que te pones y te quitas dependiendo del momento o de la ocasión. Se supone que conoces lo que Cristo hizo por ti y que esa es la única motivación para que Cristo sea formado en ti. Así que la palabra del Señor para nosotros hoy es muy simple y casualmente vino acompañada por una clase que pertenecía a la santidad de Dios y les puedo prometer que no fue adrede. La palabra del Señor para nosotros hoy es muy simple. Si has sido salvado por la gracia de Dios por medio de la sola fe en Cristo, debes ser más como Cristo. Y eso, una vez más, solamente es posible por gracia y solo por medio de la fe en Cristo. Esta verdad es una verdad que debe durar en tu vida todos los días que estés en esta tierra, porque tu santificación va a durar hasta que el Señor te llame a su presencia. La santificación es una palabra bíblica que todos los cristianos entendemos, pero no pasa lo mismo con la doctrina de la santificación. Y ahí nos cuesta entender más, porque o la confundimos con obras, con actividades, como sucedía con los Gálatas, o directamente, como nos implica muchos cambios, directamente la obviamos, creyendo que como Cristo me libertó, yo puedo vivir como yo quiero. Pero no es así. La gracia y la fe no es licencia para vivir como uno quiera, sino la libertad para vivir por fe como Cristo quiere. ¿Y cómo Cristo quiere que vivamos? Siendo obediente a su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La santificación, esta doctrina que muchas veces dices tú, eso es para los teólogos, es una doctrina que es inseparable de la doctrina de la elección. En esa doctrina de la elección vemos cómo Dios te ha elegido a ti antes de la fundación del mundo para ser de Él. Pues la doctrina de la santificación es inseparable de esa doctrina de la elección. Es inseparable de la doctrina de la justificación, que es donde Dios te declaró justo, imputándote a ti la justicia de Cristo. Es inseparable de la doctrina de la conversión,
de la salvación, de la regeneración, del nuevo nacimiento, de la nueva vida. Es inseparable de esa maravillosa doctrina de la filiación que vimos ya hace unas semanas, donde Dios declara a los creyentes sus hijos en virtud de estar en su Hijo Jesucristo. Es inseparable de la doctrina de la glorificación, esa gran realidad que será la culminación en el futuro de ese propósito redentor de Dios cuando estemos en el cielo y cuando ya seamos plenamente como Cristo. Todo eso está afectado por la doctrina de la santificación, así como todos los atributos de Dios están afectados porque Dios es santo, santo, santo. Pero aún sabiendo todo esto, como le pasaba a los Gálatas, nos cuesta aplicarlo a nuestras vidas. Es más fácil mostrar una santidad externa que interna. Por esa razón es la doctrina que más nos cuesta entender, aceptar, porque nuestro corazón no quiere rendirse a Cristo. Y sin embargo, la doctrina de la santificación es la doctrina más práctica de toda tu vida como creyente en la tierra. Porque entre la justificación que se llevó a cabo en tu vida en el pasado y la glorificación que se va a llevar a cabo en el futuro, entre medias, ¿sabes qué vives? En la doctrina de la santificación. Creo no equivocarme si afirmo que cuando pensamos en un cristiano, pensamos en alguien que cree en Dios, que cree en Cristo, que cree en el Espíritu Santo de Dios, que participa en actividades según sus dones, que tiene una vida de piedad, que habla con palabras piadosas, que actúa con gestos piadosos, que viste de manera piadosa. Pero la idea que transmite la Escritura acerca de un cristiano es mucho más íntimo y personal que todo eso. No es simplemente algo que creemos, no es algo que hacemos, es alguien que vive en nosotros. Y no parcialmente, sino completamente. A veces nos olvidamos que el verdadero cristiano es morada de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el pueblo santo de Dios, llamados a ser. Y por eso el sentimiento doloroso de Pablo era que esa realidad estaba ausente de aquellos Gálatas. Por eso su oración era que Cristo estuviera formado plenamente en los creyentes, de tal manera que no haya límites a la expresión de Cristo en su plenitud a través de nuestras vidas. Esa obra santificadora de Dios se lleva a cabo siendo expuestos a su palabra, por medio de la oración, por medio del amor mutuo los unos por los otros. Sucede por medio de la adoración corporativa como cuerpo de Cristo. Se lleva a cabo en dependencia de la gracia y de la fe en Cristo. Todos estos son medios de la gracia que están contribuyendo a la obra del Espíritu Santo en nuestra santidad para hacernos más semejantes a Cristo. Por eso, si hay algo que debes saber, entender y estar comprometido, es con tu santificación. Y eso es precisamente lo que Pablo dijo: hijos míos, por quienes de nuevo sufro de dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiero que seas como Cristo, no me conformo con nada menos. Todo creyente que se sepa salvo por gracia y por medio de la sola fe en Cristo será un creyente que sí o sí querrá santificarse. No querrá seguir los dictados de su corazón, sino los dictados del Espíritu Santo a través de Dios. Cuando el Espíritu Santo trabaja en un creyente, en esa obra constante, vas a ver cómo en tu vida va disminuyendo la frecuencia del pecado. Seguimos siendo pecadores, pero ya no deseamos pecar. Esa frecuencia va disminuyendo, va aumentando el deseo de santidad y cuando pecamos realmente nos dolemos. Va disminuyendo las seducciones del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, primera de Juan, el orgullo de la vida. Y todo eso va siendo reemplazado por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a su palabra, por amor a la iglesia. Deseo de hacer todo por amor a Cristo, para darle la gloria y honor al Señor con tu vida. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, dijo Pablo. La santidad
la verdadera santidad está centrada en Cristo y no centrada en nuestras obras. Está centrada en el amor a Él y no en la satisfacción de nuestros corazones. Esa es la marca de los verdaderos cristianos. Así que la vida de un creyente no se sustenta en un deber. No se trata de disciplina, aunque hay un deber y una disciplina para obedecer a Dios como Él nos demanda. La vida de un creyente se trata de amor a Cristo. Se basa en que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la vida de un creyente. El pastor Miguel Núñez, no sé si lo conoces, afirma lo siguiente. A veces las actividades de la iglesia, las clases, las charlas, las conferencias, los programas, la participación en el coro, han tomado el lugar de Jesús. Y cuando sucede, ¿sabes qué ocurre? Que llegamos a creer que por estar participando en todo eso, por estar cerca de las actividades de la iglesia, estoy también cerca de Jesús. Y no es así. No es así. Esta es, como diría un canario, esta es una verdad como un templo. Es una verdad aplastada. Poniendo al burro delante para que nadie se espante. Que yo ame predicar la palabra de Dios no es lo mismo que yo sienta amor por Dios. Si yo amo predicar y no amo a Dios, estoy en 1 Corintios 13:1. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirvo para nada. Pero si amo predicar, es porque Dios me amó. Y entonces el motor de lo que yo hago es mi amor a Dios que me amó primero. Y en esta actividad que uno desarrolla porque sentimos el amor de Dios, porque sentí el amor de Dios por mí, entonces es cuando Dios en esa actividad me está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, que se entregó a sí mismo por mí porque me amó, Gálatas 2:20, y no a la inversa. De la misma manera, tú puedes amar lo que haces en la iglesia. Puedes participar en todas y cada una de las actividades de la iglesia. Sacrificarte incluso por todas y cada una de ellas y no necesariamente estar amando a Dios. Si ocurre esa confusión, realmente has hecho un intercambio peligroso. Porque en otras palabras estás poniendo en el mismo lugar a Cristo y tus actividades. O peor aún, has quitado del trono que le pertenece a Cristo y en ese trono has sentado tus actividades. Estás adorando tus actividades. Has entronizado tus actividades sentándolo en el lugar que solamente le corresponde a Cristo en tu vida. ¿Y a Él lo has quitado? Eso es idolatría, como vimos hace unas semanas. Hay en las iglesias idólatras que adoran más sus actividades que a Cristo. Así que la vida cristiana no se basa, no se sustenta, no se trata de deber, no se trata de disciplina, no se trata de actividades, aunque, repito, hay un deber, una disciplina en hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Se trata de amor a Cristo. Se trata de devoción por Cristo. Se trata de que Cristo esté formado en nosotros. Y si quieres amar más a Cristo, debes conocer más a Cristo. Más a Cristo. Y eso es solo posible por medio de su palabra. Yo siento ser tan duro. ¿Cuánto tiempo lees la palabra? Esta mañana lo decíamos en el estudio y quizás sonaba un poco, no sé, yo les pido perdón porque mi deseo nunca es hacer daño. Pero, ¿qué tiempo dedicas a hacer el estudio en tu casa para conocer más a Dios? O quizás ni siquiera lo hagas. Pero ¿sabes lo que haces? Estás tranquilo, porque luego dices, no pasa nada, el domingo me toca hacer tal cosa. Tu actividad no te lleva al conocimiento de Dios. Es la palabra de Dios lo que te lleva al conocimiento de Dios. La actividad no te lleva a tener relación con Dios. Es Cristo, mediante su palabra, quien te lleva a tener relación con Dios.
Así que la vida cristiana no se basa, no se sustenta en actividades, sino en amor, en conocimiento de Cristo a través de su palabra. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto? Porque es crítico. Crítico, hermanos. Hoy en el cristianismo el llamado a la santidad, a la piedad, a la santificación, a la obediencia, que no es hacer actividades como estamos viendo, sino separación del pecado, separación del mundo, rendir cuentas, se ha intercambiado por el llamado a participar en actividades, como hacían los fariseos, como hacían los judaizantes, como hacían aquellos gálatas engañados. Ellos vivían de espaldas a Dios. ¿Pero cómo compensaban eso? ¿Cómo compensaban que vivían vidas totalmente de espaldas a Dios? Bueno, participando, como los fariseos, camino al templo, golpeándose públicamente, orando en el muro de las lamentaciones, o como aquellos gálatas haciendo obras como circuncisión, guardando días de reposo, guardando otros días. Todas esas actividades decían, ve, tengo buena relación con Dios. Eso sucede hoy día. Sigue sucediendo hoy día. Que pecas escandalosamente, no pasa nada. Ya lo solucionaré cuando participe en alguna actividad. Que no tienes compromiso con vivir rectamente, no pasa nada, al menos estoy comprometido con mis dones en la iglesia, con asistir a tal o cual actividad. Que pienso mal de un hermano, no pasa nada, al menos le sirvo con mis dones, que conforme con eso. El llamado a la santificación se ha confundido, en el mejor de los casos, con un llamado a la participación, y no tiene nada que ver. Nada. La santificación es transformación. Es un cristiano que está siendo transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo. Pablo afirma en 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, a la iglesia de Corinto, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. En otras palabras, ahora, mientras vivimos en santidad, vamos mirando la gloria del Señor, estamos siendo transformados progresivamente por su gloria, por su gracia, y de gloria en gloria en su misma imagen. Esa es la obra del Espíritu Santo y nada tiene que ver con nuestras obras. Así es como funciona la santificación. Esa verdad de la santificación, de la piedad, está desapareciendo del cristianismo, hermanos. Se está cambiando por un cúmulo de actividades. Actividades que llevan a cabo en muchos casos personas que aún siguen teniendo sus corazones apartados de Dios. Corazones sin santificar. Y por eso la iglesia es cada vez más mundana. Aunque se supone que debiera cada día parecerse más a Cristo. Lo que te hace ser más como Cristo es la santidad, no la actividad. Y el deseo de todo cristiano libre, realmente libre en Cristo, es ser santo como Dios es santo. La lealtad a una iglesia ya no se relaciona con el amor a Cristo. A mí esto me impacta. Ya no se relaciona con el amor a la verdad. Ya no se relaciona con el amor a la santidad. ¿Sabes con qué se relaciona ahora la lealtad a una iglesia? Por lo que haces en la iglesia. Y eso es dramático. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es Cristo. Por eso ahora entendemos que Pablo dijera, estoy perplejo, al borde del infarto, al ver que después de tanto tiempo siguen dependiendo de sus obras y Cristo no se está formando en ustedes. Oremos.
Señor, gracias por tu palabra, porque a pesar de la dureza, Señor, sabemos que proviene de un Dios que nos ama, de un Dios que tiene paciencia con nosotros. Gracias por revelarnos una vez más a través de esa palabra tuya, Señor, el deseo que tienes de que Cristo sea formado en nosotros. Ese es tu mayor deseo y ese debiera ser también nuestro deseo, que seamos santos como tú eres santo, siendo expuestos a tu palabra, porque esa santidad tuya, Señor, en nosotros es lo que trae gloria a tu bendito nombre. Porque el propósito, Señor, de haber entregado a tu Hijo Jesucristo en aquella muerte cruel fue que nosotros fuéramos llamados hijos tuyos. Hijos que vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor. Padre, ayúdanos, por tanto, a examinar cuáles son las motivaciones de nuestras vidas. Si es tu amor por nosotros, si es el amor de Cristo en nosotros, o si es nuestra religiosidad inútil. Ayúdanos a saber en quién o en qué descansamos. Ayúdanos a saber si estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Señor, ayúdanos a saber qué hay detrás de nuestro deseo de servirte. Ocultar nuestro pecado o exaltar a Cristo por amor. Señor, gracias por tu palabra. Aunque en un principio quizás nos incomode, nos duela. Gracias, Señor, porque sentimos el poder de convicción de tu Espíritu Santo. Al mismo tiempo sentimos la alegría de tu gracia que nos salvó. Porque si hasta aquí hemos llegado es porque tú, Señor, estás mostrando misericordia, recordando cada día que somos polvo, Señor. Pero tú te has comprometido a aguantarnos hasta las canas. Porque si dependiéramos de nuestras obras, si dependiéramos de lo que hacemos, Señor, ya tendríamos que estar en el infierno. Pero, Señor, gracias por hacernos tu templo. Somos la tienda en la que tú habitas. Tú vives en nosotros. Y por amor a tu nombre y por amor a Cristo, nos sigues soportando. Así que, Señor, ayúdanos a glorificarte siempre. No queremos hacer nada que te deshonre, sino que seamos útiles para tu gloria y para también nuestro gozo, porque no hay mayor gozo que estar en tus atrios por un instante que 1000 años fuera de él. Esperamos mientras, Señor, con ansia ese día en que entraremos por tu gracia y por los méritos de Cristo en tu presencia. Y podamos ya disfrutar de todas las bendiciones que esperan a todos aquellos que verdaderamente están siendo conformados a la imagen de tu Hijo. Señor, gracias te damos por este día, por habernos dado el privilegio de pasar juntos este tiempo, los hermanos junto contigo, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que ates estas cosas a nuestros corazones, que tu Evangelio esté siempre en nuestras mentes, mientras seguimos caminando en tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo. Amén.